más preámbulo, mi hermano, vamos hoy a hablar sobre una herencia prometida. Que les pido que vayan conmigo al libro de los Gálatas, capítulo 3, y vamos a coger todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo. Cuando lo tengan, dan un fuerte amén. Se ponen de pie conmigo los que puedan, en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas viviría por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre Santo, Padre eterno, Dios bueno, venimos delante de ti, Señor, en total humildad, para rogarte que tú abras nuestro entendimiento y obres en los corazones de tu iglesia. Tú nos ayudes, Señor, a poder comprender tu mensaje. Y tanto a la iglesia que va a escuchar, como a mí, a este predicador, trabajes por medio de tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Que tú seas glorificado por medio de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, ¿alguna vez le ha pasado que usted se sienta a hablar con alguien y esta persona viene hacia donde usted a pedirle consejo y usted le explica, habla con la persona, se toma el tiempo de explicarle todas las cosas con luz de detalles, habla con ellos, le explica todo, le deja saber el porqué de las cosas y le dice qué hacer luego. Y luego pasan unos días y usted se entera de que esa persona hizo todo lo contrario a lo que usted le dijo. Todo lo que parecía que había entendido, todo lo que parecía que había comprendido y todas las preguntas que te hizo. Y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? ¿De dónde vino esto? Y parecía bien convencido. Mas sin embargo, hizo totalmente lo opuesto a lo que tú le dijiste. Pues mi hermano, estas son las mismas interrogantes que tenía el apóstol Pablo. Él, luego de haber plantado una iglesia, de haberla ministrado por años, enseñado todo el consejo de Dios, las implicaciones del evangelio en la vida de cada creyente, él queda totalmente anonadado luego de ver a esta iglesia, después de haber pasado por tanto, para que ellos luego se vayan en pos de otro evangelio y escuchen a falsos maestros que los estaban engañando, enseñándoles que por las obras ellos podían perfeccionar su vida cristiana. Ellos no se estaban apropiando de las promesas que ellos ya tenían en Cristo. Ellos estaban pensando que ellos no estaban completos, que estaban incompletos en Cristo, que les faltaba algo. Se habían dejado seducir por estos falsos hermanos, falsos maestros. Y esto era algo inconcebible para Pablo. Y esta es la segunda amonestación fuerte que Pablo le hace. La primera está en el capítulo 1 de los Gálatas. Y si se recuerdan, el primer capítulo,
Él habla lo maravillado que él estaba, que ellos tan rápido se hayan ido del evangelio en pos de un evangelio distinto, de un evangelio diferente, del evangelio de la gracia a un evangelio por mérito propio. Y Pablo defiende el evangelio y defiende también su apostolado. Porque estos falsos maestros, como habíamos hablado anteriormente, para tumbar el mensaje de Pablo, tenían que tumbar al mensajero. Y ponían en duda el apostolado de Pablo. Y Pablo tuvo que defender su apostolado, no porque a él le interesara su reputación, sino porque el mensaje que él estaba llevando se veía afectado si su reputación era afectada. Así que él defiende su apostolado, defiende el evangelio y habla de que este evangelio que él dio no era como se le acusaba. Decían, eso fue algo que se lo dijo a alguien, los hombres por allá, o él mismo pensó. Sino que él dice, este evangelio me fue dado a mí por revelación directa de Cristo. Y luego en el capítulo 2, él continúa su argumento de la validez de su evangelio, que era el evangelio verdadero. Y le dice dos cosas. Primero, le dice que el mensaje que ellos estaban predicando era el mismo que los apóstoles, los 12 apóstoles, estaban predicando. Y esto fue comprobado cuando él fue a Jerusalén y se reunió con ellos y ellos vieron que ese evangelio era el mismo que él estaba predicando. Y segundo, ellos reconocieron, los apóstoles, que así como Pedro había sido enviado a los judíos a predicar el evangelio, él había sido enviado por el Señor a los gentiles. Y la misma autoridad que tenía Pedro era la misma autoridad que tenía Pablo. Y esto era importante porque si tenía la misma autoridad, el evangelio tenía la misma autoridad, el que él estaba predicando. Al punto de que él también tuvo que amonestar a Pedro en un momento dado porque estaba distorsionando el mensaje del evangelio con sus acciones. Así que, hermanos, todo esto para decir que Pablo pasa todos estos 2 capítulos hablando de esto. Va para el 3er capítulo hablando de este mismo asunto. Y es porque el evangelio lo es todo en la vida cristiana. El evangelio es nuestro caminar en nuestra vida cristiana. Todo en nuestra vida es afectado por la visión que nosotros tenemos del evangelio. Todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana es afectado por cómo nosotros vemos y nuestro entendimiento del evangelio. Así que por eso podemos ver entonces la apremiante, la manera tan fuerte, como algunos podrían llamar, de Pablo hablarle a los Gálatas. Porque él desea que ellos despierten, que ellos vuelvan a caer en sí. Él quiere que ellos piensen. Y en este pasaje de hoy, él lleva a los Gálatas y nos lleva a nosotros a ver la herencia prometida que nosotros tenemos en Cristo, de cómo el pacto con Abraham y Moisés no se contradicen, sino que se complementan y encuentran su cumplimiento en Cristo. Y cómo ahora nosotros entonces somos adoptados en la familia de Dios y somos herederos de todas las promesas que fueron hechas al pueblo de Dios. Así que Pablo quería que ellos no pensaran, no siguieran pensando que les falta algo, sino que todas las promesas que ellos tienen, todas las promesas que son dadas al pueblo de Dios, son de ellos también. Porque Cristo pagó por ella. Así que comienza el capítulo
recordándole su herencia espiritual. Y le hace una serie de preguntas, le hace 5 preguntas a los Gálatas. Y le dice, comienza de una manera tajante, y le dice, oh Gálatas insensatos. Y la palabra insensato aquí es la palabra necio, la palabra tonto. Es una palabra de falta de discernimiento, lo que significa. Ustedes no están usando la cabeza. Ustedes no están pensando claramente. Oh Gálatas insensatos. Otras versiones dice, oh Gálatas tontos. ¿Quién los fascinó? Y esta palabra fascinó es la palabra como hechizo, como encantamiento. Como que los encantaron a ellos, los engañaron a tal punto que se fueron como si fuera un hechizo. Y él le dice, ¿quién los hechizó para no obedecer la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Él continúa en ese mismo versículo. No seguir la verdad de que Jesucristo fue públicamente presentado a ustedes como crucificado. En otras palabras, le presenté también el evangelio de Jesucristo, que era como si ustedes mismos lo hubiesen visto morir en la cruz por nuestros pecados. Fue también explicado el evangelio, que ustedes entendieron todo. ¿Qué pasó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó? En la cabeza de Pablo no puede entenderlo. Y entonces le hace una serie de preguntas para ponerlos a ellos a pensar. Ellos saben la respuesta, pero él quiere que ellos piensen, analicen lo que ustedes están haciendo. ¿Recibieron el Espíritu para obedecer la ley de Moisés o por el oír con fe? ¿Tan tontos son? ¿Tan necios son? ¿Cómo, en otras palabras, sería posible que ustedes están tan faltos de entendimiento? Ustedes saben que ustedes recibieron el Espíritu por creer el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo es que ahora, si ustedes lo recibieron por el Espíritu, ahora tratan de perfeccionarse en la vida cristiana por medio de sus esfuerzos? Si ustedes comenzaron por el Espíritu, ¿por qué ahora ustedes quieren crecer en la vida cristiana por adherirse a la ley? No puede ser. Pablo está anonadado, le dice, han padecido tantas cosas en vano. Todas las cosas que hemos pasado juntos y todo lo que hemos escuchado, todo lo que le hemos enseñado. No puedes decirme a mí que esto ha sido en vano. Y es que a Pablo no le importaba solamente cómo inició su vida cristiana, sino también cómo planean vivir esa vida cristiana. A Dios le interesa cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Y nosotros tenemos que vivir esa vida cristiana confiando en su gracia, no en nuestros méritos. Y él quería que los Gálatas vieran eso. No podemos después de ganar la salvación, después de ser salvo, que tratar de ganar ahora mérito por nuestro propio esfuerzo. Tenemos que vivir por el Espíritu, confiando en su gracia. Así que él continúa y le dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es obvio. Ustedes saben que fue por el oír con fe. Y se lo contesta y le dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Es una herencia de fe.
Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ustedes que tienen a Abraham por padre, que para ustedes son hijos de Abraham, como decían los fariseos, ¿se recuerdan? Nuestro padre Abraham, que tiene supuesta su confianza, pues Abraham no fue por las obras que fue justificado, fue por la fe que fue justificado. Así que, y si se recuerdan, Abraham fue justificado, ya esto en Génesis 15, él luego de haber peleado contra los reyes que tomaron a Lot. Hubo una guerra en Sodoma y Gomorra, si ustedes se recuerdan. Y este rey que luchó contra los reyes de Sodoma y Gomorra se ganó la guerra y se llevó prisioneros. Y entre ellos estaba Lot y su familia. Le llega oído a esto a Abraham. Y Abraham inmediatamente coge los siervos de su casa y todos los que estaban listos para la batalla, eran como 300 y pico, y sale al encuentro de ellos y los coge de noche y gana, los derrota y logra salvar a Lot. Y cuando él vira de esa visión, de esa guerra, perdón, el Señor se le aparece en visión. Y le dice a Abraham: no temas, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Pero Abraham le dice: oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer el Damasco. Dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. En otras palabras, Señor, ¿de qué valen todas estas cosas si no tengo un heredero? ¿De qué vale que me bendigas todo esto? Pero no hay nadie que va a recibir esa herencia. La va a recibir un esclavo de mi casa. Pero el Señor le dijo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y el Señor lo dejó afuera, se recuerdan, y le dice: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó, dice, y él se le reconoció por justicia. Y entonces Abraham dice: oh Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Señor, dame una garantía. Yo te creo, porque le dije dice que fue contado por justicia. Pero ¿cuál es la garantía de que esto va a ser así? Y el Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero, una tórtola y un pichón. Y Abraham le trajo todas estas cosas, las partió por la mitad y lo puso cada mitad enfrente una de la otra. Y esto que estaba haciendo Abraham era conforme, esto que Dios le pidió a Abraham era conforme a cómo se hacían los juramentos en ese tiempo. Y a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo también jugaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y más adelante dice: y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Y en aquel día el Señor hizo pacto con Abraham. Y vemos que el resultado de esto es que Abraham cree la palabra de Dios y descansa en la promesa de Dios. Y como resultado de su fe, Dios lo declara justo. Entonces,
Dios hizo pacto con Abraham. Y este pacto se ve cuando la antorcha pasa en medio, en la visión de Abraham. Y si se fijan, pasa solo ahí. En los tiempos antiguos, suponía que los dos que hicieran pacto pasaban y caminaban entre medio de las dos mitades, simulando lo que les tocaría o lo que les pasaría a cada uno si violaban ese pacto. Pero si se fijan, Dios hizo caer a Abraham en un sueño y quien pasó por ahí fue Dios únicamente. Abraham no pasó. Por lo tanto, lo que muestra aquí entonces es que Dios hizo un pacto unilateralmente en donde Él se ponía bajo juramento, que si no pasaría eso, Él caería bajo maldición, algo que obviamente era imposible que Dios hiciera. Y ahí está la promesa de Dios a Abraham y el pacto de Abraham. Entonces, de esta manera, los hijos de Abraham son entonces, los hijos de Abraham son la descendencia de Abraham por la fe, y estos son los que ponen su fe en Cristo. Y dice más, versículo 7, las escrituras mismas, previendo el tiempo que los gentiles Dios los haría justos por causa de su fe en Cristo, le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso entonces Pablo concluye diciendo: así todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por medio de la fe. ¿Y por qué entonces tiene que ser por fe? Versículo 10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley, o todos los que tratan de justificarse por las obras de la ley, están bajo maldición. Porque maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea que si alguien quiere ser justificado mediante la ley, debe cumplir perfectamente la ley escrita de Dios desde su nacimiento. No puede fallar. Entonces versículo 11 y dice: y nadie es justificado ante Dios por la ley, porque esto es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque nadie puede obrar perfectamente y cumplir la ley de Dios perfectamente desde su nacimiento. Por lo tanto, concluye entonces Pablo y dice: el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Así que son dos caminos completamente distintos. Y Pablo le quiere hacer ver a ellos que Abraham creyó y le fue contado por justicia, no porque él hizo algo para merecer esa justicia. Inclusive la circuncisión a la cual ellos estaban aludiendo y los falsos maestros estaban señalando, no le fue dada a Abraham sino 14 años más tarde que cuando dice que él creyó. Así que esa señal de la circuncisión que él hizo no fue lo que lo hizo justo a Abraham, sino fue la fe que él tuvo en la promesa que Dios le hizo. Así que la ley y la fe son dos caminos totalmente distintos. No pueden estar juntas para alcanzar la salvación. Una es por mérito propio y la otra es por la fe. ¿La fe en quién? La fe en el único mérito, en el único que tiene mérito, que se llama Cristo Jesús. Así que Cristo es quien nos ha rescatado de la maldición que dictaba la ley. Versículo 13: Él nos redimió de la maldición, porque nosotros no podíamos hacerla, no podíamos cumplir la ley. Por lo tanto, tuvo que venir Cristo haciéndose maldición por nosotros para rescatarnos de la maldición y así nosotros poder recibir la promesa
que le fue dada a Abraham. Y fue la promesa de que en tu descendencia serán benditas todas las naciones. El versículo 15 dice, y continúa Pablo ahí en su explicación a los Gálatas y le habla sobre la relación de la promesa y la ley. Y le deja saber en claro que le habla, cuando Dios le habló a Abraham, le habló a su simiente, pero era una simiente específica. Abraham tuvo muchos hijos, inclusive cuando murió su esposa, Sara, él se casó nuevamente y tuvo otros hijos e hijas, pero la promesa era a su descendiente, específicamente a Israel. Y esto al Israel de Dios, que es Cristo. Pablo nos deja ver que entonces esa promesa iba a tener su cumplimiento en Cristo. Así que él dice entonces, la ley que vino 430 años más tarde no invalidó entonces el pacto que Dios hizo con Abraham. Le está explicando a ellos, mis amados Gálatas, ustedes tienen que entender esto. Los dos pactos tienen el cumplimiento en Cristo. La ley no puede vivificarlos a ustedes. Y la promesa no es invalidada por la ley que vino más tarde. Sino cuál fue entonces el propósito de la ley. ¿Para qué entonces se entregó la ley? Bueno, la ley fue para mostrarnos nuestro pecado. La ley dice, la ley es santa, la ley dice todo lo que Dios ordena, refleja el carácter de Dios y lo que Dios demanda en su santidad. ¿Y qué entonces hacía la ley al mostrarnos la santidad de Dios? Bueno, si nos mostraba la santidad de Dios, nos mostraba entonces el pecado nuestro. La ley era como un espejo, mi hermano. Era un espejo, como cuando usted, vamos a ponerlo de esta forma, usted va al baño y se mira en el espejo. Y cuando usted se mira su rostro en el espejo, se da cuenta que tiene una mancha en la cara. El espejo le reveló que usted tenía una mancha en la cara. Usted no sabía que tenía una mancha en la cara, si no usted iba por ahí con la mancha a todo el mundo, caminando por ahí, y todo el mundo mirándole como que extraño porque tenía esa mancha en la cara y usted no lo sabía, hasta que el espejo le reveló eso, ¿verdad? Pero ahora, cuando usted tiene el espejo ahí y usted se ve la mancha en la cara, usted va al espejo y hace así para tratar de quitarse la mancha con el espejo. Si usted hace eso, probablemente quien lo viera llamaría a un psiquiatra o algo, ¿verdad? Va a tratar de quitarse entonces la mancha con ese espejo que le reveló. Ese no es, para eso está la pluma y el agua, para entonces quitarse eso, ¿verdad? Hay otra herramienta para eso. Pues la ley misma nos mostraba nuestro pecado, pero no nos podía dar la salvación. No nos podía hacer justos, simplemente nos mostraba el pecado y que nosotros entonces estábamos condenados. Estábamos condenados delante de Dios. Y lo que entonces hacía esta ley era apuntarnos entonces a ir a la promesa y esperar en ese Salvador, buscar ese Salvador. Porque uno sabía entonces que no podía hacerlo y buscaba entonces la salvación fuera de uno mismo. Y ese era el punto que Pablo quería llevarles a los Gálatas aquí. Si ustedes están viniendo a la ley a tratar de perfeccionarse, tratar de ganar su salvación y están haciendo todo al revés, la ley no los puede salvar. La ley les va a mostrar lo pecaminosos que ustedes son, pero les va a mostrar también que ustedes no pueden cumplirla. Tú te vas a dar cuenta rápidamente que no vas a poder cumplir los mandamientos. Mi hermano, no podemos cumplir los mandamientos ni un día, ni una hora. Primer mandamiento, amarás al Señor con toda tu fuerza, y más grande mandamiento, con todo tu corazón. No podemos hacer eso ni un minuto en nuestra vida. Entonces estamos condenados si queremos buscar la salvación por medio de nuestras obras, porque no lo podemos hacer.
por un solo pecado estamos condenados. ¿Cuántos pecados tuvo Adán antes de ser expulsado del jardín del Edén? ¿Cuántos cometió? Uno. ¿Cuántos hemos cometido nosotros? Así que por la ley no viene nuestra salvación. Y él le quiere decir a los Gálatas, y le hace una explicación y le dice, la ley era como nuestro guía, era como un tutor. Y en el tiempo de greco-romano había esta tradición en la que personas que tenían más caudal económico y tenían esclavos en sus viviendas, ellos dejaban a sus hijos con unos esclavos. Habían esclavos de diferentes o siervos, diferentes categorías, que se encargaban de diferentes cosas en la casa. Y habían unos que estaban designados a criar a los hijos. Y ellos estaban a cargo de todo lo de los hijos, incluyendo llevarlos a la escuela, disciplinarlos, enseñarles las costumbres de la familia. Y esto hacían hasta que ellos tuvieran mayoría de edad y pudieran entonces recibir la herencia como hijos. Pero mientras tanto estaban bajo la tutela de ese esclavo. Ellos eran prácticamente como otros esclavos más. Eran similares a esos esclavos, porque ellos no podían hacer nada que no fuera lo que el tutor, el guía, el siervo, el esclavo le dijera. Y muchas veces, según la tradición, la disciplina que ejercían estos esclavos era tan dura que muchos de los niños estaban deseosos de que se acabara ese tiempo para ellos poder salir de la tutoría de estos esclavos. Pues mi hermano, de la misma forma, nosotros, la ley es tan dura con nosotros porque nos muestra con tanta claridad nuestro pecado, que lo que nos debe llevar es con desesperación a buscar a este Salvador, a llevarnos a Cristo. Y esa es la idea que Pablo quería decirles a ellos aquí. Él quería que ellos pudieran entender eso, y entonces resume al final en el versículo 28, 26 al 28. Y específicamente en el 28 le dice: no hay entonces, por lo tanto, si todos estamos bajo maldición y Cristo tuvo que salvarnos a ambos pueblos, pues entonces no hay diferencia. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. No hay hombre, no hay mujer. Aunque estas diferencias terrenales eran ciertas, en Cristo todos por la fe estábamos unidos a Él. Así que si ustedes son de Cristo, entonces, concluye Pablo, entonces su descendencia son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Por lo tanto, el verdadero Israel somos todos los creyentes. Hay mucha gente buscando qué cosas están pasando en Israel nacional, qué está pasando en la nación de Israel, para ver, porque ellos son el pueblo de Dios. No, mis hermanos, el pueblo de Dios somos nosotros. Los verdaderos israelitas somos nosotros, los que por la fe somos los verdaderos descendientes de Abraham, el Israel de Dios. Y somos los herederos de todas las promesas dadas al pueblo de Dios. Y Pablo entonces le da otra manera de explicarle esto y le dice: mira, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al esclavo, aunque sea dueño de todo. O sea, el esclavo, el niño que es hijo del dueño, él es heredero de todo, pero él no puede hacer nada hasta que no cumpla la mayoría de edad. Pues de igual forma, nosotros estábamos en un sentido
igual que ellos, esclavizados, nacidos bajo la ley, y estamos prisioneros de la ley hasta que Cristo nos redime y nos adopta en la familia de Dios. Y ahí entonces, ¿cuáles son las consecuencias entonces de eso? Bueno, pasamos entonces a ser hijos coherederos con Cristo. Somos herederos de todas las promesas y las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y Dios nos ha dado una garantía, como se la dio a Abraham, y es que su Espíritu Santo nos ha sellado. Y ahora podemos tener completa intimidad con el Padre. Una relación como la que tiene un hijo con su padre. Así que, mis hermanos, es importante, así como en este tiempo para Pablo era tan importante que los gálatas entendieran y que no fueran fascinados o hechizados por otro evangelio, por falsos hermanos, por falsos maestros, a desviarlo de la verdad. Nosotros debemos estar alerta a no ser hechizados de la misma forma. Porque no crean que este hechizo que pasó aquí a los Gálatas se acabó aquí. El hechizo continúa hoy. Hoy son millones y millones de llamados cristianos por el mundo que han sido fascinados por los falsos maestros que se han infiltrado en las iglesias de cristianismo bíblico. Son millones los que han sido embrujados por la teología de la prosperidad, por la confesión positiva, por el movimiento apostólico y profético moderno, con todas sus herejías, que han sido hechizados con el mensaje de los decretos y declaraciones, con el mensaje de las maldiciones generacionales, con la imitación de la verdadera guerra espiritual, y han sido hechizados con la predicación de una salvación basada en las obras. Hoy son millones los que han desobedecido el mensaje de la suficiencia del sacrificio de Cristo para la salvación. Pero el evangelio es claro, mis hermanos, y no deja espacio para otra interpretación. Cristo vino al mundo, se hizo hombre y vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Obedeció a perfección la ley de Dios. No violó ni un solo mandamiento, sino que fue perfecto. Cumplió perfectamente la ley de Dios, el único que lo ha hecho. Y fue a la cruz a morir, tomando el lugar que nos correspondía a nosotros, que sí violamos la ley de Dios, para recibir la ira de Dios que nos tocaba a todos nosotros que íbamos a poner la fe en Él. Y murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, mostrando así que su sacrificio fue acepto y completo delante de Dios. Este es el evangelio que nos da vida y nos hizo justos delante de Dios. Mi hermano, como les dije en el principio, el evangelio es la columna vertebral de nuestra fe. No es simplemente el comienzo de nuestra vida, es el fundamento, es el medio, es el final, es el todo en la vida del creyente. Alguien dijo una vez: el evangelio es el trampolín que te lleva a tirarte a la piscina. No, mis hermanos, el evangelio es el trampolín y la piscina. El evangelio es todo. Todo se mueve a través del evangelio. Nuestra salvación es un regalo que no puede ser ganado por nuestro esfuerzo. No hay mérito propio que pueda asegurarnos un lugar en el cielo. Pero, mis hermanos, tampoco podemos vivir nuestra vida cristiana apartados del evangelio y creyendo ahora que por nuestras obras
vamos nosotros a ganar algún mérito para con Dios. No, mis hermanos, Cristo lo ganó todo por nosotros. Es únicamente por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos caminar confiados en la gracia de Dios, que es la que obra a través de nosotros. Y esta es la maravillosa verdad de ese evangelio. Como hijos, nosotros tenemos la herencia de Dios y todas las bendiciones están en Cristo y son nuestras. No nos falta nada. Eso es lo que Pablo quería que los gálatas vieran. No les falta nada. Están completos en Cristo. Amada iglesia, nosotros estamos completos en Cristo. Todas las bendiciones espirituales y todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y recibimos su Espíritu Santo como garantía de que tenemos esa relación divina. Así que mis hermanos, vivamos en plena confianza de esa relación que tenemos con el Señor. No vivamos esclavizados nuevamente a preceptos y decretos de la ley, tratando de ganarnos el favor de Dios que ya Cristo compró a precio de sangre. Vivamos como hijos amados, disfrutando de la libertad que Cristo nos ha otorgado. Pero para los inconversos que no han depositado su fe en Cristo, no piensen que el hechizo de los Gálatas no es igual que el hechizo de usted. En muchos aspectos es bien similar. Así como los Gálatas estaban poniendo su esperanza en sus obras, usted, amigo, está poniendo su esperanza en sus buenas obras, creyendo que de alguna manera Dios tendrá misericordia en el día final y lo dejará entrar en el cielo. Eso es una mentira que viene desde el mismo centro del infierno. No hay manera de que usted pueda tener relación con Dios si no es a través de Jesucristo. El justo por la fe vivirá, no por las obras. El justo vivirá, será salvo por depositar su confianza únicamente en Cristo y en la obra que Cristo hizo. No hay otra manera, amigo que está aquí. No hay otra manera. No te engañes. No te dejes hechizar por este mundo, siguiendo las cosas efímeras de este mundo, que no te van a traer nada. No hay nada más importante que tú buscar la paz con Dios. Solamente es a través de Jesucristo. No hay manera de ganar nuestra salvación. Cristo ya pagó el precio por todos los pecados de los que han de creer. Solo necesitas arrepentirte y poner tu confianza en Él. Así que concluyendo, iglesia, quiero que entiendan que todas las promesas de Dios son en Cristo y por ende nosotros que hemos creído en Él. Y por gracia hemos recibido todo. Hemos recibido la salvación y andamos en gracia. Y es por la fe que nosotros somos salvos. Pero no quiero, mis hermanos, que se vayan con una idea errónea de que esta fe me va a dejar a mí viviendo como me da la gana. La fe que salva es una fe que produce buenas obras. Es una fe
que hace un cambio en el corazón de la persona que ha sido regenerada. Es una fe que, como dice Pablo en el capítulo 5, es una fe que obra por el amor. Es una fe que produce buenas obras. Así que no se engañe tampoco en creer una gracia barata que no produce ningún cambio en usted. Amada iglesia, todas las promesas son para los creyentes y no hay nada que nos falte. Todo está en, todo lo que Cristo hizo es nuestro. Todas las promesas que Cristo compró son nuestras. Apropiémonos de ellas. Y que el Señor nos ayude a vivir cada día en la verdad de que somos libres en Cristo, de que hemos sido adoptados en la familia de la fe y que poseemos esta herencia prometida. Oremos. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, para darte gracias por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual nos has salvado y nos has hecho un cambio de vida en nosotros. Y que no tan solo eso, sino que nos has adoptado, nos has hecho justos, pero nos has adoptado en tu familia. Y ahora tenemos todas las promesas que tú le has hecho al pueblo de Dios. Toda bendición celestial es nuestra por medio de Cristo. Cuán grande es tu amor, que nos has visto a nosotros miserables pecadores, indignos, que somos como polvo, y nos has salvado por tu pura gracia, no nada en nosotros, sino por tu pura gracia, y nos has puesto en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y gracias por la herencia que nos has dado en Él. Y ayúdanos, Dios mío, Señor, sabiendo esto, a nosotros compartir este mensaje con los que no te conocen. Que llevemos estas buenas nuevas de salvación a la humanidad. Que lo que tú has hecho en nosotros despierte en nosotros ese deseo y anhelo de compartir con otros tu salvación. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.